Buenas tardes, yo soy Carlos Alberto Gómez. Hoy voy a hacer una charla sobre un tema que es la introducción a la creación literaria. La razón de este tema es que normalmente en las clases de escritura creativa el profesor arranca con el tema y a mí me parece que normalmente falta algo de contextualización, de entender un poquito el tema de la literatura, de los textos, de los géneros. Entonces, esa es la razón de esta charla. Voy a tocar dos temas. El primero es géneros literarios y el segundo el cuento. Entonces, comencemos con el primero, los géneros literarios. Pero partamos de lo siguiente. Hablemos de una definición de literatura. ¿Qué es la literatura? Entonces, según la Real Academia de la Lengua Española, literatura es el arte de la expresión verbal, entendiéndose como verbal aquello que se refiere a la palabra o se sirve de la palabra. Y por tanto abarca tanto los textos escritos, o sea, la literatura escrita, como los textos hablados o cantados, o sea, la literatura oral. El término literatura designa también un conjunto de producciones literarias de una lengua, de una nación, de una época o incluso de un género. Estaríamos hablando, por ejemplo, de la literatura griega, la literatura del siglo XVIII, la literatura fantástica, o por ejemplo al conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia. En ese caso estaremos hablando de la literatura médica o la literatura jurídica. Ahora bien, la literatura escrita hace referencia a los textos escritos. Vamos a irnos por ese lado. Mencionamos la palabra texto. ¿Qué es el texto? Entonces, el texto es una composición ordenada de palabras escritas, entrelazadas e hilvanadas, de tal forma que permitan expresar una idea en forma coherente. Ahora bien, ¿qué es un texto narrativo? Un texto narrativo es aquel texto que cuenta una historia que se desarrolla en un periodo de tiempo y un lugar determinado. La narración hace referencia a la manera de contar la historia en forma de secuencia o como una serie de acciones que realizan los personajes y que permitan al lector imaginarse pues, la situación. Ahora bien, los textos se clasifican en textos literarios, textos no literarios y textos mixtos. ¿Qué es un texto no literario? Es aquel texto cuyo objetivo es informar acerca de algo. No tiene elementos narrativos adornados estéticamente ni son ficticios. No están creados para entretener, sino para informar. El texto no literario debe ser objetivo y realista y usa un vocabulario específico e impersonal. En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, a nivel de ejemplo, de un artículo periodístico. Ahora bien, el texto literario es aquel texto donde se utiliza un lenguaje literario persiguiendo un objetivo estético para agradar al lector. Se utilizan las palabras adecuadas para expresar las ideas en forma refinada y según un cierto criterio de estilo de acuerdo al género literario que se esté utilizando. Entonces, aquí ya hablamos de otra cosa, de la palabra género. Pero hablemos primero del texto mixto. Es aquel texto donde se combinan ambos elementos, el literario y el no literario, con el fin de realizar una composición informativa o filosófica en forma muy lírica y artística también. Este estilo realmente es raro y lo utilizan escritores ensayistas o también filósofos, como por ejemplo el caso de Jalil Gibran, o el caso de Tagore, o el caso de Ilyes Soare. Vamos al tema de los textos no literarios. ¿Cuáles son los textos no literarios? Entonces, en este caso tenemos que hablar de los géneros periodísticos. Cuando hablamos de los géneros periodísticos, estaríamos hablando del género de opinión, el género informativo y el género híbrido. Vamos con el primero, el género de opinión. En este caso, el ejemplo, para entrar con los ejemplos serían el artículo, la columna, el editorial y la entrevista. El género de opinión tiene la particularidad de que el autor, el periodista, emite su opinión personal, comenta con sus palabras
lo que él piensa del artículo que escribió. Un editorial es la opinión personal del editor de un periódico. Una columna es la opinión sobre un tema del columnista. Es su opinión lo que importa. Vamos al segundo, género informativo. En este caso del género informativo, la opinión del autor no es relevante, no es importante, no se necesita. Simplemente se requiere la información escueta. En este caso, a nivel de ejemplo, estaríamos hablando de la noticia o el reportaje. El reportaje se hace una pregunta, unas preguntas, se contesta, pero el periodista no emite conceptos, simplemente deja hablar al reportado. En el caso de la noticia, es una noticia escueta y tampoco se hace necesaria la opinión del periodista. En el género híbrido estaríamos hablando de la crónica. En la crónica se cuenta una historia, se hace una crónica, pero el periodista además emite un concepto. Su forma de enfocar esa crónica, esa idea, esa noticia, es muy personal y eventualmente la opinión del periodista está involucrada allí. Ok. Ahora hablemos de los textos literarios. Los textos literarios se subdividen en varios tipos llamados géneros, según sea la estructura y el tipo de texto que se quiera realizar. Los géneros literarios son distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias, atendiendo al tipo de texto, su contenido y su estructura. Han existido muchas clasificaciones de géneros literarios. Sin embargo, encontramos 4 géneros literarios fundamentales que serían el narrativo, el épico, el lírico, el dramático y eventualmente hay otro que es el didáctico. A su vez, estos géneros se subdividen en subgéneros según los diferentes criterios literarios utilizados. Por ejemplo, criterios semánticos, cuando se habla de los significados del escrito, o los sintácticos, las reglas y principios, o los fonológicos, los sonidos, la cadencia, la musicalidad del escrito, o los discursivos sobre los textos, los formales, los contextuales, los situacionales. Ok. Entonces, los géneros literarios, vamos a repetirlos cuáles son. Hablamos de un género narrativo y épico, un género lírico, un género didáctico y un género dramático. Ok, vamos al primero, género narrativo y épico. Estaríamos hablando de la novela y del cuento. En el caso de la novela, los ejemplos serían la novela de ficción, la novela de aventuras, la novela histórica, la novela policíaca, la novela juvenil. Tiene determinadas características por las cuales una novela es una novela, es decir, diferente del cuento. En el segundo caso de género narrativo y épico sería el caso del cuento. El cuento, a nivel de ejemplo, sería el relato, la leyenda, el microcuento, el cuento de hadas, el cuento popular, el cuento culto, los aforismos, las epístolas. Eventualmente la epopeya, la romanza también. Vamos a hablar un poquito de algunas definiciones, porque hay palabras que son un poco curiosas. En cuanto al género épico y narrativo, mencionamos la palabra epopeya. Las epopeyas abordan las acciones que componen la tradición de una nación o una cultura. Esos son las epopeyas. Vamos a poner 2 ejemplos, 3 ejemplos. La Ilíada, la Odisea, en el caso de la literatura griega, o, por ejemplo, el Cantar del Mío Cid, en el caso de la literatura española. Hablemos ahora del romance. En narrativa se denominó como romance al tipo de narración de carácter épico, de tema histórico, que relataba la vida caballeresca difundiendo valores como el heroísmo, la lealtad y el amor. Luego viene la epístola. Es una obra literaria en forma de carta, en prosa o verso, con un objetivo moralizante, didáctico o humorístico. Finalmente, el apólogo. Es una narración cuyo propósito es instruir
sobre algún principio ético o moral o de comportamiento, por lo general situado al final o al principio de la misma, y se denomina la moraleja. Ok. Vamos al siguiente género literario, que sería el género lírico. En este caso estamos hablando principalmente de la poesía. Todos sabemos y hemos oído hablar de poesía y sabemos qué es poesía. Pero hay otras acepciones. Estaría la oda, la elegía, la sátira, la égloga, el epigrama, la canción y el himno. Veamos esos términos diferentes a poesía que forman parte del género épico, pero que son prácticamente desconocidos. La oda. Las odas son todas las composiciones destinadas a glorificar la existencia de una persona o un ente divino. La elegía. Una elegía es una composición lírica de tono melancólico en la que el yo lírico lamenta la muerte de una persona o una desgracia o una tragedia. La égloga es una composición poética que idealiza la vida de los pastores y del campo para tratar temas humanos generales como el amor. El epigrama es una composición poética muy breve que expresa un solo pensamiento ingenioso o satírico con gran precisión. Y la sátira es una composición literaria en prosa o en verso en que se critican agudamente las costumbres o vicios de alguien con intención moralizadora, lúdica o meramente humorística. Ok. Vamos al siguiente género, que es el género didáctico. En el género didáctico, el entorno a que se refiere es al del ensayo. El ensayo puede ser un ensayo literario, un ensayo argumentativo, un ensayo científico, un ensayo filosófico o un ensayo crítico. Esos son los ensayos. Normalmente es un escrito en el que se propone un planteamiento de un tema y alrededor de ese tema se hace toda una argumentación y una serie de pruebas argumentativas para tratar de convencer de la veracidad de la opinión, pues, de quien lo hace, del ensayista. Finalmente está el género dramático. El género dramático se refiere a lo teatral. En este caso serían los ejemplos la comedia, el drama, el melodrama, la tragedia, la tragicomedia. Y el ámbito de expresión del género teatral, del género dramático, es el teatro, por ejemplo, el cine, el espectáculo, la telenovela, la ópera, la zarzuela, etc. Bueno, eso básicamente es el tema de los géneros literarios. ¿Ya? Ahora vamos al segundo tema. El segundo tema es acerca del cuento. Bueno, entonces, al tema del cuento, comencemos por la definición. Todo el mundo sabe que es un cuento, pero nadie lo sabe definir, entonces definámoslo de alguna forma. El cuento es una composición literaria donde se narra la historia real o ficticia de un personaje, circunscrito a un lugar y tiempo específicos y donde suceden unos hechos o acontecimientos que están determinados por la trama del cuento. Ok. Un cuento es una narración breve, basada en hechos reales o ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Ok. ¿Cuáles son las características del cuento? Entonces, en primer lugar, un cuento tiene que tener una estructura vinculada a un protagonista. En los cuentos se evitan las tramas múltiples, que sí existen en las novelas. En la novela, por la extensión de la novela, se pueden tener diferentes tramas. En el cuento normalmente no se utiliza así y se hace de una sola trama. Ahora bien, hay una frontera que a veces se traspasa, que es la frontera entre el cuento y la novela, cuando el cuento es muy largo o la novela es muy corta. Entonces, en ese caso, es una frontera, digamos, variable. El segundo punto de las características serían las acciones. Las acciones suelen estar ubicadas en un tiempo específico y un espacio específico desde el comienzo. Entonces, nosotros en el cuento determinamos normalmente
la ambientación alrededor de la historia que se está contando. Por ejemplo, había una vez en un lugar lejano de España un caballero, no sé qué, o en algún lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, etcétera, etcétera. Caso del Quijote. Entonces, el cuento debe tener un tiempo y espacio específicos. Tercero, debe ser ficticio. Si bien un cuento puede estar basado en hechos reales, su narrativa apunta a lo fantástico. Ok, algún autor decía, un cuento puede ser real, de la vida real, pero parecer fantástico. O puede ser fantástico y debe parecer real. Ok, el cuarto punto sería, cada acción desencadena una consecuencia. Es una secuencia de escenarios en los cuales uno al siguiente hay una consecuencia para que se genere el siguiente y otra consecuencia para que se genere el siguiente y así se va atravesando a través de la historia hasta que se llega al final. O sea, el cuento debe ser consecuente y secuencial. El quinto punto serían los personajes principales deben resolver problemas o superar pruebas difíciles para lograr su objetivo. Esto entonces tiene lo siguiente, una característica importante. El cuento en su trama debe tener un conflicto, debe tener una situación compleja, debe tener una dificultad, debe tener un obstáculo que el protagonista debe salvar, debe resolver. Eso es una característica. En un cuento donde no hay tensión, no es cuento, sería una narración, a lo mejor una crónica, pero un cuento para que sea cuento tiene que tener un conflicto, una tensión. Ok. Los personajes. El personaje o los personajes deben resolver problemas, deben resolver conflictos. Ya, normalmente se tiene un personaje central que se enfrenta ante un obstáculo y unos personajes ayudantes que eventualmente o lo traban o le ayudan a resolver el conflicto. Ok. En el punto 7, los cuentos deben ser breves. Deberían ser leídos de principio a fin de un solo tirón. O sea, debe tener una estructura única que se pueda abordar desde el comienzo hasta el final en una sola sentada. Estamos hablando normalmente de un cuento que debe ser eventualmente relativamente corto. Bueno, esas son las características. Ahora bien, hablemos de la estructura del cuento. El cuento debe tener un comienzo, un nudo central y un desenlace. El comienzo. El comienzo de un cuento. Es el inicio de la historia donde se presentan los personajes y la situación en la que habitualmente se produce un desequilibrio o elemento de ruptura que desencadena la trama. Ok. Hablemos del nudo. Es la parte central del relato donde se plantea el conflicto en la trama y los personajes llevan a cabo acciones inesperadas para tratar de resolver ese conflicto, esa tensión. Finalmente, el punto 3, el desenlace. El desenlace supone el cierre del relato, en ocasiones restableciéndose el equilibrio inicial y concluyendo con una nueva situación. Eso puede ser también. En las fábulas la historia termina con una moraleja. Okay. En alguna clase de literatura, el profesor nos decía respecto a la estructura del cuento lo siguiente. Nos decía, un cuento tiene que tener un comienzo que sea asombroso, que llame la atención, que desde el comienzo pique la curiosidad. Uy, ¿qué va a pasar? Porque arrancó supremamente raro. Tengo aquí, no me lo sé de memoria, el comienzo de 100 años de soledad, que efectivamente es asombroso. Dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Ahí comienza, pero arranca de una forma asombrosa. Uno, conocer el hielo es bien difícil para una persona de la época actual, pero en aquella época seguramente era una novedad. Y segundo, que es que el señor está frente a un pelotón de fusilamiento que ya lo va a matar.
Eso es un comienzo asombroso. Tengo por aquí un cuento, incluso una novela mía que se denomina Venganza y Perdón, es sobre el tema de los kurdos. Al comienzo de esa novela dice así, un parrafito: no pude evitarlo, no pudo evitarlo. A su pesar, una lágrima furtiva y solitaria había rodado por su mejilla y sin pensarlo apretó los dientes con rabia e impotencia. No había nada que hacer. La realidad presente era terriblemente contundente. De nuevo la miró aterrado y sintió que un escalofrío de ira mezclada con tristeza le recorría la espalda. Bueno, así comienza esa novela. Repito, un comienzo asombroso. Hablemos, el profesor que mencionaba hablaba del nudo. Decía, el nudo tiene que ser interesante. Interesante es que mantenga, sostenga la atención del lector. Que sea tan contundente la historia que el lector no pueda apartarse. Un ejemplo de esto serían estos cuentos o estas novelas cortas nuevas. Que la persona, el lector, dice, uy, me lo leí de un solo tirón, no podía parar. Comencé a las 5 de la tarde y terminé a las 2 de la mañana, pero lo leí de una. Eso sería el ejemplo exacto de un cuento interesante. Ok. En tercer lugar, el desenlace. Este profesor nos decía, el desenlace debe ser sorprendente. Sorprendente significa que el cuento se mantenga en la memoria del lector, que no se olvide, porque fue un cuento, por una parte, con un comienzo asombroso, con un nudo interesante y con un desenlace sorprendente, que cause sorpresa, que se recuerde. Ok. Sigamos adelante. Algunos tipos de cuento. Hay muchos tipos de cuento, pero digamos que hay dos grandes clasificaciones, que sería el cuento popular y el cuento literario, el cuento culto. Hablemos del cuento popular. Se caracteriza porque pertenece al acervo cultural de un pueblo. Generalmente vienen de la tradición oral y son propios de leyendas populares, mitos o fábulas. En una narración tradicional breve de hechos imaginarios que se presenta, es una narración que se presenta en múltiples versiones, que coinciden con la estructura, pero difieren en los detalles. Sí, por ejemplo, la forma de contar el cuento de Caperucita Roja es el mismo cuento, pero unos lo dicen de una forma, otros lo dicen de otra, con diferentes variables, pero siempre es la misma estructura hasta el final. Diferentes versiones en la forma de contarlo. Ahora bien, en este caso también de los cuentos populares, normalmente los autores son desconocidos, en la mayoría de los casos, no en todos. Por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja, nadie sabe el nombre del autor y todo el mundo lo ha oído. Pero hay muchos cuentos que sí, hay otros cuentos que sí. Los cuentos de Grimm son muy famosos, Hansel y Gretel, por ejemplo, creo. Sabemos que los hermanos Grimm son los autores. Ok. Ejemplos de cuento popular serían las fábulas, los mitos, las leyendas, los cuentos infantiles, los cuentos costumbristas, los cuentos de hadas, los cuentos de animales. Bueno, vamos al siguiente tema, al siguiente tipo de cuento, el cuento literario. Es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El autor, en este caso, decíamos, perdón, el cuento popular es oral, normalmente. El cuento literario, pues, se caracteriza porque es escrito. El autor, en este caso, suele ser conocido. El texto fijado por escrito se presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes características del cuento popular, de tradición, decíamos, fundamentalmente oral. En el mundo musulmán, la colección clásica más conocida es Las Mil y Una Noches. En el Renacimiento fue Giovanni Boccaccio el autor más influyente con su Decamerón. En los tiempos modernos se consideran autores clásicos de cuentos Edgar Allan Poe, por ejemplo, Anton Chekhov, Leopoldo Alas, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, etc. Ejemplos de cuentos literarios estarían los cuentos fantásticos,
los cuentos de suspenso y misterio, los cuentos policíacos, los cuentos históricos, los microrrelatos, los cuentos realistas, los cuentos de realismo mágico y los cuentos de ciencia ficción. Ok. Veamos otra clasificación diferente. Estaríamos hablando de los cuentos realistas, fantásticos, perdón, los cuentos surrealistas, fantásticos, surrealistas. Entonces hablemos de ellos. El surrealismo nació en varios países como un movimiento literario. Se admite todo lo que rebasa la lógica y el inconsciente. Se considera que la verdad está detrás del mundo real. El cuento surrealista se caracteriza por la ficción de su contenido. Una de las características del surrealismo más esenciales es que los artistas persiguen descubrir todo aquello que está oculto a la razón humana. El mundo de los sueños era una de las máximas pruebas que tenían los surrealistas sobre la existencia del mundo inconsciente y cargado de material poético. Ejemplos de cuentos surrealistas. Por ejemplo, El Aleph, de Jorge Luis Borges. Casa Tomada, de Julio Cortázar. Los Conejos Blancos, de Leonora Carrington, por ejemplo, norteamericana. ¿Ya? Bueno. Ahora hablemos en la contraparte de los cuentos realistas. Estos son relatos que narran historias donde los hechos son mostrados como reales, pero son producto de la imaginación del autor. No se busca la veracidad ni la exactitud y solo se intenta que resulte creíble. El cuento realista es, por lo tanto, una presentación seria y a veces trágica de la realidad. Generalmente el autor parte de la observación directa de su entorno y lo refleja en sus obras con verosimilitud. Los ejemplos serían los cuentos de Ernest Hemingway. Tengo uno en particular, Los Asesinos, el dramático. Por ejemplo, el autor francés Guy de Maupassant, un cuento importante de este autor sería Bola de Cebo. Los cuentos de Raymond Carver, un ejemplo sería Flores Amarillas. Y los cuentos del ruso Anton Chekhov, quien junto con Dostoyevsky son de las figuras más importantes de cuentos de la literatura rusa. Un ejemplo de un cuento de Anton Chekhov sería Aniuta. Ok. Ahora bien, vamos a hablar de tres temas importantes en relación al cuento, que serían el personaje o personajes, el tiempo y lugar donde se desarrolla y el tema, estructura y fondo. Primer tema, el primer punto, el personaje o personajes. Es el momento de la construcción de un personaje, de una personalidad que va a estar involucrada con el cuento. En este caso tenemos que verificar sus características físicas, psicológicas, emocionales, forma de relacionarse, cómo afecta su comportamiento a la trama del relato. Ok. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto con una lectura de un cuento mío, donde se hace la construcción de un personaje. El cuento se llama El Concertino. El concertino normalmente es el primer violín en una orquesta. Esta persona que se para y le da la mano al director. Entonces, en la construcción del personaje se dice lo siguiente. Parecía un espectro casi real con apariencia de hombre que pasaba desapercibido como un soplo fugaz e imperceptible. Se movía con cierta dificultad y cojeaba del lado derecho. Ahí hay una característica. Generoso de estatura, con la apariencia de una enfermiza caricatura de cuento como si fuera una remembranza del larguirucho flautista de Hamelin, escapado a escondidas sin permiso ni alta de cualquier hospital de caridad al vecino. Seco, de huesos visibles y complexión raquítica, pero fibroso pues al no tener carnazas, solo le quedaban los huesos forrados entre frágiles músculos, olvidados ya por la filantropía. Facciones bruscas pero atractivas, de nariz inmensa, muy árabe, que de alguna forma armonizaba con el rostro.
Sin embargo, sus pómulos hundidos por el hambre aguantada y una cintura mínima, donde la carencia hacía una demostración de lo que era la costumbre de la precariedad antigua y persistente. Piernas delgadas como jabalinas que al caminar se clavaban en el piso, aunque muy largas para la proporción de la cintura y el tamaño del tronco. Trigueño claro de cutis no bronceado, sino curtido por el sol, que no es lo mismo. Ok, en la parte, digamos, de su influencia y su relación con el medio ambiente está lo siguiente. Podría decirse que era un fracasado en casi todos sus intentos por emprender caminos. Mal estudiante, mal empleado, mal encargado y según algunos maldicientes, un bueno para nada, excepto para amar a sus congéneres y para animar con entusiasmo una reunión de amigos. En otra época antes de la guerra, su familia le ayudaba con los gastos del sobrevivir. Vivía en una situación precaria, aunque digna, con lo mínimo para escasamente subsistir, pero sin nunca llegar a faltar nada importante. Sin embargo, con su amplia sonrisa que se salía sin permiso, siempre había sido la simpatía andante. Encima de dos piernas de orgullos altruistas, siempre una palabra amable y una voz de ánimo en la boca, tratando de agradar a los demás sin esfuerzo alguno, sino con una bondad enorme que se salía por sus sudorosos poros. Ok, esta es la construcción de un personaje. En las clases de literatura normalmente se menciona el hecho de que el personaje no debe ser tan malo o tan bueno, porque nadie se identifica con alguien tan malo ni con alguien tan bueno. Normalmente los personajes más creíbles son grises, tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Cuando construyamos un personaje hay que tener esto en cuenta. Sus aspectos positivos, que todos lo tenemos, y sus aspectos negativos, que todos lo tenemos, para nosotros como lector eventualmente identificarnos con ese personaje. Ok. Vamos con el siguiente punto, perdón. Ya. Tiempo y lugar. Hace referencia al dónde, al cuándo y a la ambientación general, incluso al clima. Tener claro el lugar y el momento del desarrollo de la historia, el clima, la estación del año y en qué época de la historia tiene lugar el relato. Ok. Voy a hacer referencia a otro cuento mío. El cuento se llama De amores, tragedias y revoluciones. Este cuento fue ganador del 23º concurso Ramón de Subiría de Uniandinos en el año 2018. Y en este párrafo se habla precisamente de la descripción de tiempo y lugar. Dice así: 8 meses antes, París, febrero de 1968. Eran las 5 de la tarde de un inclemente día de invierno en París. Los árboles sin hojas, con apariencia de lúgubres chamizos, soportaban el fuerte clima con estoicismo, estando expuestos al viento y la nieve, sin más protección que su propia fortaleza interior, atados a la esperanza de que pronto el clima cambiaría y comenzaría a calentar, y en pocos meses estarían nuevamente frondosos, pero mientras tanto debían ser solo ateridas estatuas de gélida apariencia. Que hay una característica interesante y es que se pone casi a hablar a los árboles. Se hace que los árboles sientan frío, se sientan adheridos de frío, están con esperanzas, eso es propio de los seres humanos. Pero en este caso, yo trato de darle una connotación humana a estos árboles. Continúa el relato así. Gélida apariencia, ok. Andrés Rossi llegó caminando, encogido entre su propio traje, y entró buscando la cálida protección del café. En aquel momento el café de Floré era un febril hervidero de intelectualidad, con densos y humeantes aromas de café, cigarros, cerveza, whisky, ron y quizás también algo de pestilentes tufillos a seres humanos hacinados en pequeños espacios de vidas complejas y escasa supervivencia. Era también un tradicional centro de referencia y punto de encuentro de periodistas, existencialistas, anarquistas y unos cuantos revoltosos de oficio que ya quisieran ser reconocidos como flamantes revolucionarios comunistas o quizás solo fueran
simples abortos socialistas independientes, incipientes, ligados a cualquier revolución de izquierda, o a lo mejor solo simples admiradores colaterales de la revolución bolchevique de octubre del 17. Ahí le pusimos ambiente, le pusimos la calidez, el sitio, la forma como está la gente adentro, etc. Ok. Vamos al tercer punto. El tema, la estructura y el fondo, o sea, el desarrollo de la historia. ¿Qué se quiere contar? ¿Qué mensaje lleva el cuento? ¿Cómo se quiere relatar? ¿Cuál es la conclusión o moraleja a la que se quiere llegar con este relato? Ok, entonces en el tercer ejemplo, volvamos al cuento El Concertino para básicamente hacer una pequeña sinopsis acerca de la trama, la estructura y el fondo. Entonces dice así, es una sinopsis. Es la historia de un joven palestino violinista aficionado a la música que se encuentra en un barrio de Palestina en plena guerra. Se topa con una oficial del ejército israelí al mando de un pelotón en labor de vigilancia y quien ordena hacerle una requisa. Pasado un tiempo, la joven vuelve a encontrarse con el músico, pero este ahora se encuentra en condiciones muy precarias y decide ayudarlo. Una vez recuperado, el joven empieza a estudiar en una academia de música israelí, destacándose por su talento. Comienza un romance entre los dos jóvenes a pesar de las diferencias religiosas y culturales. Pasado el tiempo, ambos viajan a los Estados Unidos a realizar sus estudios de posgrado en sus respectivas carreras, logrando resultados muy exitosos. Un día, un hombre mayor de origen palestino que vive en la lejana Suramérica recibe una invitación para él y su señora para viajar a los Estados Unidos a presenciar un concierto de su sobrino, de quien hacía muchos años no tenían noticias. Los está invitando una joven de nombre y apellido israelí. En el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Washington, se presenta como primer violino concertino el joven palestino quien ha triunfado en los Estados Unidos en compañía de su esposa de origen israelí. La moraleja es que ante el amor no hay diferencias culturales ni frontera de ninguna clase. Ok. Bueno, básicamente esa es la historia. Quiero, sin embargo, recomendar algunos libros. Por ejemplo, cuando hablamos del cuento de la LEP, de Jorge Luis Borges, están las obras completas de Borges. Yo recomiendo comprarlas porque ahí hay poesía, hay cuento, hay ensayo, en fin. Eh, el peruano Vargas Llosa decía que tal vez Jorge Luis Borges es el principal exponente número uno de la literatura latinoamericana. Para mí, también es lo mejor que hay. Okay. Otro que recomiendo es Julio Cortázar. Hay diferentes cuentos de Julio Cortázar. Una obra maestra sería Rayuela, compleja de leer, pero hay que saber entrarle. Mencionábamos el cuento La Casa Tomada. Hay otro, Bestiario, que menciona varios cuentos. Julio Cortázar también es un exponente que vale la pena leer para estar ubicado en la literatura latinoamericana. Ernest Hemingway, americano. Hay un libro de cuentos de Ernest Hemingway, entre los que se encuentran Los Asesinos, un cuento que me pareció estupendo, curioso. La forma como aborda la construcción de los personajes es interesantísimo. En ningún momento habla de cómo son, pero todo lo que van diciendo y la forma como van actuando, uno se forma una idea clara de cómo son esos asesinos. Esa es una curiosidad que vale la pena leer. Los cuentos de Ernest Hemingway. Un ruso importantísimo, Anton Chekhov. Su cuento menciona el cuento de Aniuta. Están también los libros de cuentos, el libro de cuentos de Anton Chekhov. Tal vez uno de los exponentes, digamos, cuentistas más importantes de la literatura rusa. Y por último, quiero mencionar a otro norteamericano, Raymond Carver. Hay un cuento que se llama Las Tres Rosas Amarillas. Habla en este cuento, hace seguramente una imaginación acerca de
cómo fue la muerte de Anton Chekhov, otro cuentista. Raymond Carver es un cuentista realista, un exponente muy importante de la literatura norteamericana y vale la pena leerlo. Bueno, eso es todo. Yo les agradezco mucho su atención. Realmente he estado yo muy contento de poder hacer esta charla y eventualmente quiero hacer una próxima charla más adelante, a lo mejor con el tema del cuento, perdón, de la novela y de la poesía. Les agradezco mucho la atención y muchas gracias, muy amables.